Hola Fluxito y Fluxita, ahora te traigo un nuevo video. Pon en los comentarios un corazón blanco si vienes de TikTok, un corazón rojo si me conociste por YouTube o un corazón azul si vienes de Facebook. Si quería cambiar de trabajo, debía pensar en la familia. Si quería independizarme, debía pensar en la familia. Ahora incluso había perdido mi casa por la misma razón. Salí inmediatamente rumbo a la vivienda. Durante todo el trayecto sentía una mezcla de rabia, miedo y confusión. Al llegar encontré un camión estacionado frente al garaje. Varios trabajadores bajaban materiales de construcción mientras un hombre revisaba unos planos. Cuando intenté entrar, uno de ellos me detuvo diciendo que la propiedad era privada. Le expliqué que esa era mi casa. Me respondió que entendía mi molestia, pero que el dueño actual había dado instrucciones de no permitir el ingreso de nadie sin autorización. Sentí que el mundo se detenía. Miré la fachada. Las ventanas que yo mismo había instalado. La puerta que había pintado con mi padre cuando todavía nos llevábamos bien. El jardín donde había sembrado un árbol el día que recibí las llaves. Todo seguía allí, pero al mismo tiempo ya no me pertenecía. Mientras discutía apareció el supuesto nuevo propietario. Era un hombre de unos 50 años, vestido con ropa sencilla. Se acercó con educación y me preguntó si yo era el hijo de la señora Elena. Asentí sin entender cómo conocía el nombre de mi madre. Entonces sacó una carpeta llena de documentos. Me mostró la escritura de compraventa. Allí aparecía la firma de mi madre. También había sellos notariales. Todo parecía auténtico. Lo más extraño era que junto a la firma había una copia de un poder legal que supuestamente yo le había otorgado años atrás. Nunca había visto ese documento. Jamás había firmado algo parecido. Le pedí que me dejara revisarlo con calma. Apenas observé la firma comprendí que alguien había intentado imitar la mía. A simple vista podía parecer igual, pero había pequeños detalles imposibles de ignorar. La inclinación de las letras era distinta. Mi segundo apellido estaba abreviado de una forma que yo nunca utilizaba. Incluso la fecha coincidía con una semana en la que me encontraba trabajando en otra ciudad. Sentí un escalofrío. Aquello no era un simple malentendido. Alguien había falsificado mi identidad. Llamé nuevamente a mi madre. Esta vez apagó el teléfono. Fui directamente a la notaría indicada en los documentos. Esperé casi una hora hasta que pudieron atenderme. El empleado revisó el archivo y confirmó que la operación existía. Todo estaba registrado correctamente. Cuando pregunté quién había presentado el poder, el hombre dudó unos segundos antes de responder que no podía darme esa información sin una orden judicial. Salí todavía más confundido. Decidí visitar a mi hermana. Siempre había sido la persona más cercana a mi madre y pensé que quizá ella supiera algo. Apenas abrió la puerta comprendí que ocultaba información. Evitaba mirarme a los ojos. Le pregunté directamente si sabía algo sobre la venta. Me respondió que era mejor no remover el pasado. Aquella respuesta terminó de convencerme de que toda la familia conocía la verdad. Insistí durante casi una hora. Finalmente rompió en llanto. Me confesó que mi madre llevaba meses reuniéndose con abogados y con un comprador. Según ella, todo había comenzado cuando aparecieron unas deudas enormes que nadie conocía. Mi madre decía que era la única manera de evitar que la familia terminara en la ruina. Le pregunté qué deudas eran esas. Mi hermana respondió que nunca lo explicó con claridad. Solo repetía que si no conseguía el dinero perderíamos mucho más que una casa. Entonces recordé algo que había ocurrido meses antes. Varias veces encontré a mi madre hablando por teléfono en voz baja. Cuando yo aparecía cambiaba inmediatamente de tema. También empezó a recibir cartas que escondía apenas llegaban. Una noche incluso la sorprendí quemando varios papeles en el patio trasero. En ese momento pensé que solo estaba deshaciéndose de documentos viejos. Ahora todo comenzaba a tener otro sentido. Decidí revisar las cámaras de seguridad que aún tenía instaladas alrededor de la vivienda. El servicio guardaba grabaciones durante algunos meses en la nube. Desde mi celular todavía podía acceder porque nadie había cambiado las contraseñas. Comencé a revisar los días anteriores a la supuesta venta. Las imágenes mostraban algo completamente inesperado. Mi madre había entrado varias veces a la casa cuando yo estaba trabajando. No iba sola. Siempre estaba acompañada por el mismo hombre. Nunca lo había visto antes.
No parecía un abogado ni un comprador. Se movía por cada habitación como si estuviera buscando algo muy específico. En una de las grabaciones incluso abrió la caja fuerte que yo tenía escondida dentro del closet principal. Sentí un nudo en el estómago. Solo 3 personas conocían la combinación. Yo, mi madre, y alguien más que llevaba años sin aparecer en mi vida. Mientras seguía revisando los vídeos encontré una grabación realizada 2 días antes de la venta. Aquella imagen cambió por completo todo lo que creía saber. En la pantalla aparecía mi madre entrando al despacho donde guardaba todos mis documentos importantes. Miró varias veces hacia la puerta para asegurarse de que estaba completamente sola. Después abrió el cajón donde conservaba mi pasaporte, mis escrituras y varias carpetas con papeles personales. Lo que hizo a continuación me dejó sin aliento. Sacó una hoja doblada cuidadosamente y la colocó sobre el escritorio. Minutos después entró aquel hombre desconocido. Traía consigo un maletín negro. Lo abrió con total calma y comenzó a sacar sellos, documentos y una pequeña máquina para escanear firmas. No podía creer lo que estaba viendo. Los dos permanecieron más de 1 hora dentro de la habitación. En varias ocasiones el hombre practicó mi firma sobre hojas en blanco mientras mi madre le mostraba antiguos documentos míos para que pudiera copiarla con mayor precisión. Cuando terminaron guardaron todo nuevamente y salieron de la casa como si nada hubiera ocurrido. Sentí una mezcla de rabia y tristeza imposible de explicar. Mi propia madre había participado en la falsificación de mi identidad. Guardé inmediatamente una copia de todos los vídeos y fui directo a la policía. Presenté una denuncia por falsificación de documentos y fraude. También contraté un abogado especializado en asuntos inmobiliarios. Cuando revisó las grabaciones me dijo que eran una prueba muy importante, pero que el proceso sería largo porque la venta ya estaba inscrita oficialmente. Los días siguientes fueron un verdadero infierno. Mi madre seguía negándose a hablar conmigo. Mi hermana dejó de responder mis mensajes. Algunos familiares comenzaron a llamarme para decirme que dejara el asunto en paz. Decían que estaba exagerando. Que mi madre siempre había hecho todo por nosotros. Que seguramente existía una explicación que yo desconocía. Nadie quiso escuchar mi versión. Poco a poco comprendí que casi toda la familia estaba de su lado. Una semana después recibí una llamada inesperada. Era el comprador de la casa. Me pidió reunirnos en una cafetería. Al principio pensé que quería presionarme para retirar la denuncia, pero acepté porque necesitaba respuestas. Cuando llegó noté que tenía el rostro completamente diferente al del primer día. Parecía preocupado. Se sentó frente a mí y colocó una carpeta sobre la mesa. Me dijo que había investigado un poco después de nuestra primera conversación porque algo no le cuadraba. Según él, mi madre insistía demasiado en vender rápido. Incluso había aceptado un precio muy inferior al valor real de la propiedad. Aquello le pareció extraño desde el principio. Entonces abrió la carpeta. Dentro había copias de varios recibos bancarios. El dinero de la venta no había sido depositado en la cuenta de mi madre. Había sido transferido casi por completo a una empresa que ninguno de los dos conocía. El nombre de aquella empresa me resultó completamente desconocido. Mi abogado investigó durante los días siguientes y descubrió que la compañía apenas tenía 6 meses de existencia. No tenía oficinas visibles. No tenía empleados registrados. Solo figuraba un administrador. Cuando vi el nombre del administrador sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Era mi tío Ricardo. El mismo tío que había desaparecido 15 años atrás después de estafar a varios miembros de la familia. Todos nos dijeron que había abandonado el país. Todos aseguraban que nunca volvería. Pero ahí estaba. Moviendo millones desde las sombras. La policía comenzó a investigar sus movimientos financieros y descubrió que utilizaba identidades falsas para comprar y vender propiedades pertenecientes a personas mayores. Mi madre había caído en sus mentiras. Él le hizo creer que estaba invirtiendo el dinero para multiplicarlo y salvar a toda la familia de unas supuestas deudas. Cuando finalmente localizaron a mi madre ya era demasiado tarde. Todo el dinero había desaparecido. Mi tío había vaciado las cuentas bancarias y había escapado nuevamente. Recuerdo el día en que la policía registró la casa de mi madre.
Ella permanecía sentada en silencio sin levantar la mirada. Ya no tenía aquella seguridad con la que me habló por teléfono. Parecía una persona completamente distinta. Envejecida. Derrotada. Cuando todos salieron me pidió que me quedara unos minutos. Era la primera vez que aceptaba hablar conmigo desde que comenzó todo. Me confesó que meses antes había recibido la visita de Ricardo. Él le aseguró que la familia estaba a punto de perder varias propiedades por antiguas deudas que mi abuelo había ocultado durante años. Le mostró documentos falsificados, balances bancarios inventados y supuestas órdenes judiciales. Ella creyó cada una de sus palabras. Según su versión, Ricardo le dijo que solo existía una solución: vender mi casa antes de que los acreedores la embargaran. Prometió que el dinero sería protegido y que después comprarían una vivienda mucho mejor para mí. Mi madre admitió que nunca imaginó que todo era una estafa. Le pregunté por qué jamás me consultó. Comenzó a llorar. Dijo que Ricardo la convenció de que yo nunca aceptaría y que el tiempo era muy corto. También reconoció que firmó documentos sin leerlos completamente. La escuché durante más de una hora. Por primera vez la vi admitir que había cometido el peor error de su vida. Aún así el daño ya estaba hecho. El juicio se prolongó durante más de un año. Los peritos confirmaron que el poder utilizado para vender la casa era completamente falso. También demostraron que mi firma había sido imitada y que varios funcionarios de la notaría habían actuado con negligencia al no verificar correctamente mi identidad. El comprador colaboró con las autoridades desde el primer momento. Él también había sido engañado. Finalmente el juez declaró nula toda la operación de compraventa. El proceso para recuperar la vivienda fue lento. Cuando por fin recibí nuevamente las llaves encontré una casa muy distinta a la que había dejado. Las paredes estaban destruidas. El jardín había desaparecido. Varias habitaciones habían sido demolidas porque las remodelaciones ya habían comenzado. Pasé casi otro año reconstruyéndola. Cada ladrillo que colocaba me recordaba lo ocurrido. Con el tiempo entendí que una casa puede volver a levantarse. La confianza no. Mi madre intentó acercarse muchas veces. Me escribía cartas. Me llamaba cada cumpleaños. Incluso dejaba comida en la puerta de mi apartamento esperando que algún día la perdonara. Durante mucho tiempo no respondí. Un invierno recibí una llamada del hospital. Mi madre había sufrido un infarto. Cuando llegué estaba muy débil. Apenas podía hablar. Me tomó la mano y me pidió perdón entre lágrimas. Dijo que si pudiera regresar el tiempo nunca habría escuchado a Ricardo. Me confesó que el peor castigo no había sido perder el dinero. Había sido perder a su hijo. No supe qué responder. Solo permanecí sentado junto a ella hasta que se quedó dormida. Meses después falleció. En el funeral muchos familiares esperaban que pronunciara unas palabras. Me levanté lentamente y miré a todas las personas que durante años habían justificado lo que ocurrió. Les dije que el amor no puede existir donde no hay confianza. Que ayudar a la familia jamás significa decidir por la vida de otra persona. Que nadie tiene derecho a disponer del esfuerzo ajeno aunque crea que lo hace por una buena causa. También les dije que los secretos destruyen hogares mucho antes que la pobreza. Nadie dijo una sola palabra. Con el paso de los años terminé la reconstrucción de la casa. Conservé la vieja llave que abría la puerta original. Nunca volvió a funcionar después del cambio de cerraduras, pero la guardé dentro de un pequeño cuadro en la entrada. Cada vez que alguien me pregunta por qué conservo una llave que ya no abre ninguna puerta, respondo exactamente lo mismo. Porque me recuerda que las personas que más daño pueden hacerte no siempre son desconocidos. A veces son aquellas en quienes más confías. Y porque aprendí que una firma puede falsificarse. Un documento puede manipularse. Una propiedad puede recuperarse. Pero cuando alguien rompe la confianza de un hijo, hay heridas que permanecen para siempre.